Muy bien, hermanos, vamos a continuar y a hablar nuevamente del libro de Mateo. Abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 9 para estudiar los versos del 32 al 38. Mateo 9 del 32 al 38. La palabra de Dios dice así: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre Santo, te pedimos que bendigas tu palabra y que no regrese vacía. Habla porque tus siervos oyen. Señor, te pedimos que tú hables a cada uno de nosotros por medio de esta palabra, y también que el mensaje que llega a otros lugares, a otros países, sea de bendición. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que estudiemos hoy en estos versículos del 32 al 38 lo que Jesucristo viene haciendo, ¿verdad? Hemos estado estudiando y viendo en las predicaciones pasadas que el Señor Jesucristo ha sanado a muchas personas, que el Señor Jesucristo ha recorrido muchos lugares predicando el evangelio, predicando el arrepentimiento, llamando a gente como a Leví y Mateo y llamando a sus discípulos. Pero ahora en estos versículos particularmente quiero hablar de tres cosas. La Biblia nos enseña que Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas, y lo vemos en el versículo 32, cómo él andaba por varios lugares. También vamos a ver como punto número 2 que Jesús veía y observaba la necesidad en el versículo 36, y por último vamos a ver que Jesús declaraba verdades espirituales, versículo 37 al 38. En otras palabras, aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo enseñando, predicando y sanando. Pero lo más importante, la Biblia nos enseña que Jesús, dice, recorría, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Queremos decirles, hermanos y amigos que nos escuchan, que Jesús era un hombre que andaba siempre moviéndose de un lugar a otro para hacer estas tres cosas: enseñar, predicar y sanar. Y en el versículo 32 al 34 encontramos un ejemplo de eso. Dice la Biblia que mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Es decir, el Señor se movía de un lugar a otro, y tan luego se movía e iba a otro lugar, inmediatamente le traían a gente para que él la viera, a gente enferma, a gente con necesidad. Y hermanos, eso nos enseña algo, que nosotros hoy en día debemos estar alertas a las oportunidades para enseñar o predicar de Jesucristo. Dice la Biblia que en el versículo 33 que la gente dijo: nunca se ha visto cosa semejante en Israel.
Las cosas que Jesús hace son maravillas. Las cosas que Jesús hace son grandiosas. Como dice ahí la Biblia, nunca se han visto cosa semejante. ¿Sabe una cosa? La Biblia nos enseña aquí claramente que Jesús sanaba. Que Jesús al sanar quería enseñar algo. ¿Y sabes cuál era la enseñanza de Jesús? Que Cristo ya estaba en la tierra y que Él había venido para dar salvación al mundo perdido. Amén. Los milagros que Jesús hizo, pongamos mucha atención, los milagros que Jesús realizó durante su ministerio terrenal, los hizo, como dice Juan, para que fueran señal. ¿Ya? Es decir, para llamar la atención del incrédulo, para llamar la atención del ojo y del corazón del incrédulo, y para que vieran dónde estaba la verdad y la razón y el camino que deberían de seguir. ¿Sí? ¿No es cierto, hermano, que cuando uno está en un lugar donde no conoce y ve un letrero, imaginémonos que nosotros llegamos a una ciudad desconocida y andamos buscando, por ejemplo, el Coliseo, ¿no? O andamos buscando un estadio, y cuando andamos caminando andamos preguntando o nos estamos fijando en las señales, ¿no es cierto? Y cuando vemos una señal que dice el estadio está a 1 kilómetro a mano derecha, ¿qué hacemos? Seguimos ese kilómetro y luego le damos vuelta a la derecha y ahí estará ese lugar que andamos buscando. ¿Estamos? De igual manera, escúchenme, el Señor Jesucristo performaba milagros para que la gente viera que Él era Dios. Amén. Para que la gente siguiera esa señal. Así que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Noten eso, enseñando en las sinagogas de ellos. Es decir, el Señor Jesucristo se iba y se metía al lugar donde los religiosos estaban, donde se leía la ley, y Él iba a enseñarles lo que y cómo era verdaderamente la interpretación. Pero también dice que Él predicaba el evangelio del reino. Él predicaba el evangelio del reino. El evangelio, dice Romanos, que es poder de Dios para salvación. El evangelio son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo siempre andaba moviéndose, haciendo estas tres cosas: predicando, enseñando y sanando, con ese propósito. Pero también dice el versículo 36, pongan atención a este versículo que es muy importante. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Quiero que pienses en lo siguiente. El Señor Jesucristo observó, porque cuando dice la Biblia y que Él vio y Él vio las multitudes, no significa que nada más les echó un ojo, las vio y ya. No. Cuando Jesucristo veía a la gente, Jesucristo las veía con ojos de misericordia. Jesucristo veía lo que había en su corazón y en su mente. Jesucristo veía su necesidad, lo cual nos enseña que Jesucristo se detenía o detenidamente observaba la vida de las personas. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que Jesucristo fue movido a misericordia, fue movido y tuvo compasión por ellas. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, que, por ejemplo, nada más para aquellos que están anotando, Mateo 14:14,
También dice la Biblia que Jesucristo vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Voy a leer este pasaje rápidamente. Mateo 14:14. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual Jesucristo ve multitudes y les tiene misericordia por la necesidad. Dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Nuevamente tuvo compasión por ellas. En este 14:14 se refiere a las 5,000 almas que él alimentó después de que les enseñó la palabra y que se quedaron con él todo el día. El Señor Jesucristo después las alimentó, hizo el gran milagro y también después sanó a los enfermos. Pero te fijas una cosa, aquí quiero que nos detengamos a esto. Tener compasión por una persona significa tener misericordia. Amén. Es decir, ser movido a una buena acción. Cuando dice la Biblia que Jesús tuvo compasión, se refiere a ser movido a tener misericordia, que seamos movidos profundamente, que seamos afectados en lo interior de una persona. Y también significa tener simpatía profunda o compasión por alguien. Literalmente, hermanos, la palabra compasión tiene que ver con las entrañas. ¿Ya? Y cuando tus entrañas son sacudidas o tocadas, eso significa que tú vas a ser movido a una reacción, a una acción. ¿Me explico? ¿Qué pasa, hermanos? Por ejemplo, cuando tú tienes un dolor de estómago. El dolor de estómago es en donde, en tus entrañas, ¿no? Como dicen aquí en España, hermano, en tus tripas, ¿no? Hermano, cuando usted le duele el estómago, ¿a poco se queda así y dice, voy a seguir así? No, cuando ese dolor está más intenso, uno se tiene que mover, ir al médico, o tomar una medicina, o tomar un remedio, pero eso que está en tu entraña, que te está doliendo, que te está moviendo, te lleva a una acción, ¿sí o no? Y eso es lo que significa aquí la palabra compasión, que dentro de las entrañas de Jesucristo se movía algo que lo llevaba a hacer eso que era hacer un bien, hacer misericordia a la gente necesitada. Y no solamente les enseñaba la palabra de Dios, sino también ayudaba a su necesidad física y económica, dándoles de comer y dándoles sanidad. Amén. Lo cual quiero decir lo siguiente: yo he escuchado a varios pastores decir algo así, que estos pasajes nos enseñan que la iglesia, a medida que la iglesia tenga y que la iglesia crezca, la iglesia deberíamos de una u otra manera apoyar a la gente necesitada, pero a la que en verdad no está. Pero antes de apoyarle económicamente o darle una despensa, tenemos que darle ¿qué? El mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer también aquí. Dice también la Biblia en el 15:32, ahí adelantito, en el 15:32, dice así la palabra de Dios de Mateo: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. El Señor tuvo compasión de multitudes. El Señor Jesucristo nos enseña aquí nuevamente que Él no solamente quería dar la palabra de Dios, sino también quería ayudarles en sus necesidades, hacer algo bueno por ellos. También en Mateo 18:27 dice así: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí habla la Biblia de los 2 deudores, pero dice la Biblia que este amo primero le soltó
y le perdonó la deuda. Eso es ser movido a misericordia. El Señor Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros, y como lo ilustra en esta parábola, Él nos ha soltado, ¿verdad? Y nos ha perdonado de nuestra, en este caso, de nuestra deuda, de nuestro pecado. Eso es tener compasión, ¿no crees? Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Así que, hermanos, amigos, eso es tener compasión. Cuando Jesús observó a las grandes multitudes, dice la Biblia que Él tuvo compasión. Vuelvo a repetir, el verbo tener compasión es usado en el Nuevo Testamento por los evangelistas, en el cual nos enseña que Jesús sintió una profunda simpatía, un profundo afecto, y que sus sentimientos internos fueron sacudidos y movidos a una acción. Se le movieron las entrañas. Una bonita traducción de la palabra tuvo compasión sería que a Jesús se le movieron las entrañas. Así de grande es la compasión de Jesús, que incluso sus entrañas, se conmovieron, se sacudieron al ver la condición terrible de aquellas personas. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros hemos visto a gente con necesidad, pero nada más la vemos. Si nosotros realmente somos movidos a misericordia o a compasión, haremos algo por esa persona. Pero si tú nada más dices, ay, mira la necesidad, y no haces nada o no hacemos nada, no estamos siendo movidos ¿a qué? A misericordia o a compasión. Y es lo que el Señor quiere que nosotros imitemos y hagamos. Muy bien, dice más adelante, regresando a nuestro texto, Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y luego vean por qué, siempre somos muy preguntones, ¿por qué Jesús fue movido a misericordia? ¿O por qué nosotros debemos de ser movidos a misericordia? Jesús da dos razones, dice la Biblia, porque estaban desamparadas, y número dos, estaban dispersas como ovejas sin pastor. Número uno, la Biblia dice que estaban desamparadas. La palabra desamparadas también puede significar angustiadas. Estas personas estaban muy tristes, lamentando en su dolor y en su pecado. Su corazón de estas personas estaba destrozado. Desamparadas también significa estaba cansado. Su corazón de estas personas estaba cansado, estaba agobiado, abatido, estaba lleno de problemas y de molestias porque sus vidas que llevaban. Y hermano, ¿no es así la situación de hoy en día del mundo? El mundo de hoy en día también está desamparado, está angustiado, está preocupado. Pero recuerda que Jesús dijo que todos los que estáis trabajados y cargados, dijo Él, venid a mí y yo os haré descansar. Amén. ¿Sabes una cosa? Jesús vio la necesidad espiritual primeramente. Jesús siempre quiere que veamos lo espiritual, y Jesús vio que estas personas estaban así, como lo acabo de describir. Estaban tristes, lamentándose, estaban molestas, estaban amargadas, estaban con problemas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado así o a veces estamos así? La solución es vamos a Jesús. La solución es vamos a Él, al único que hace maravillas y al que nos puede quitar toda esa amargura y toda esa preocupación y no estar desamparados, porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero la palabra dispersas significa lo siguiente: no solamente estaban desamparadas, sino estaban dispersas. La palabra dispersa es como cuando tú tomas un puño de
¿qué te puedo decir? De arroz en tu mano y lo arrojas y lo avientas. ¿Qué pasa con esos pequeños ¿cómo se dice? Arroces, como el arroz que cae ahí, se va a dispersar. No, se va a dispersar. Si usted agarra un puño de arroz sin cocinar y lo avienta, se va a poner por todas partes, se va a dispersar. Esa es la palabra, esa es la idea. Que la gente había estado, por decir así, en un movimiento enérgico y que habían sido tiradas, dispersas por cualquier lugar. Eso nos habla aquí de una connotación de que ellos habían sido o estaban por cualquier lugar y que ellos estaban por debajo, destruidos, arruinados, dispersos, abandonados. Cuando tú avientas algo y se queda por ahí, ahí lo dejas, no lo recoges todo y se queda abandonado, se queda solo. Esa es la idea. El mundo de hoy está disperso, está abandonado, está triste porque no tiene a Jesús, porque no viene a Jesús. Y hermano, aquí podemos decir que indica un cierto grado en este caso de violencia, de que ellos han sido arrojados, maltratados, dispersos. Así está el mundo sin Jesús. El mundo es un caos. Y luego nos dice como ovejas sin pastor. Amén. Hermanos, ¿sabías que el Señor compara al Hijo de Dios y al incrédulo también como con una oveja? Porque la oveja, o vamos a decir así, Jesucristo compara al ser humano con una oveja. Porque la oveja es uno de los animales, y no el animal más inocente, torpe y miedoso, y que a veces no sabe guiarse por sí mismo, y que por eso dice la Biblia que cuando vienen los lobos feroces se los comen, ¿verdad? Las ovejas, hermanos, son animales indefensos, torpes. ¿Estamos? Amén. Y así somos nosotros, que ellos necesitan, o estas ovejas necesitan de un pastor para ser guiados a los pastos verdes. Necesitan un pastor para ser guiados a las aguas, como dice la Biblia, en quietud. Porque déjame decirte, hermano Marcos, los que están aquí, que las ovejas no toman agua en lugares donde el agua tiene mucho movimiento porque se espantan. Se dice, hermanos, que las ovejas tienen que ir a lugares donde el agua esté quieta, donde el agua no tenga movimiento para que no se espanten y entonces puedan beber esa cosa tan necesaria para la vida que es el agua. Amén. Y por eso dice la Biblia en el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de ¿qué? De reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo, porque una oveja no puede tomar agua en un lugar donde el agua está en movimiento. Hermanos, el mundo está como ovejas sin pastor. La condición del mundo y la condición del hombre es lamentable. Como una persona que está cansada por la fatiga corporal, por la fatiga mental y física que tiene, y que está cada día más en agonía. Esta imagen que nos da es una imagen que nos habla del mundo débil, de la miseria espiritual en el cual el mundo vive hoy en día, en la cual el mundo piensa que sabe cómo guiarse, pero no sabe. ¿Por qué? Porque sabemos también otra cosa, hermano, que si una oveja no es orientada o dirigida, sus vidas de estas ovejas se van a descuidar, van a ser atraídas, van a ser llevadas a otro lugar. Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos un pastor que nos cuida
y que nos lleva a pastos verdes. Por eso dice la Biblia que Jesucristo fue movido a misericordia. Por eso dice la Biblia que Jesucristo tuvo compasión como redentor que es, porque vio al mundo así. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio, hermanos? Desamparado y disperso, agobiado, cansado, abatido, destrozado, perdido, sin pastor, sin timón, sin volante, sin quien nos guiara. ¿Qué haces cuando tú ves a un amigo que tú amas y lo ves que se está golpeando o que está desesperado o que está angustiado, que está llorando? ¿Qué haces? No te acercas y le dices, ¿en qué te puedo ayudar? No te acercas y le dices, ¿qué tienes? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No es cierto? Amén. Eso es ser movido a misericordia. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Pero déjenme darles un ejemplo. La Biblia también nos da un ejemplo, no lo voy a leer, pero del buen samaritano. La Biblia dice, hermanos, que un hombre, ¿verdad?, cayó por el camino, lo golpearon, lo asaltaron y quedaba ahí casi sin vida. Y que pasó un levita y no hizo nada. Y que pasó un sacerdote no hizo nada. Y pasaron así hombres y no hicieron nada. Pero pasó un samaritano, ¿perdón? Que no se llevaban con los judíos, que no se podían ver en pintura, que no se amaban. Y dice la Biblia que este samaritano se paró y tuvo compasión por este hombre. Así dice la Biblia. Y no nada más tuvo compasión, sino que dice la Biblia que lo levantó, sanó sus heridas. Y dice la Biblia que lo llevó a un lugar, a un mesón, y que le dijo al hombre, mira, aquí te pago esto y te dejo más, por si este hombre necesita más. Y si no alcanza eso, le dijo, ponlo a mi cuenta y yo lo pago. Amén. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros, que éramos en el pasado ovejas descarriadas y dispersas, desamparadas, angustiadas. El Señor ha pagado en la cruz por mis pecados para que yo, siendo pobre, sea rico. Amén. Para que si tú también hoy en día tienes problemas y estás amargado o disperso o estás como se dice en inglés, estás down, estás bajo de ánimo, estás sin ánimo, y dices, no quiero seguir adelante, yo te invito a que vengas a Jesús y Él es el que te va a ayudar. Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente. Jesús vio a estas multitudes, tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Amén. Pero termina diciendo algo muy hermoso, hermanos. Nosotros tenemos que ver con los ojos de Jesús. Tenemos que tener ese mismo corazón de Jesús y esa misma visión de Jesús. ¿Cuál es la visión? De que siempre estemos atentos, mirando hacia arriba. Déjenme decirles, por ejemplo, rápidamente, Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 4, para que entiendan bien esta aplicación y esta idea. Vamos a Juan 4 rápidamente, cuando Jesús está con la mujer samaritana y Él está compartiendo del Señor, y los discípulos vienen y le dicen, Señor, pero no has comido. Y el Señor les dijo, deja, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 4:34. Los discípulos, ¿verdad?, le decían en el 31, Señor, Rabí, come. Él les dijo, ya tengo una comida que comer, que es que vosotros no sabéis. Hermanos, más adelante en el versículo 35, Juan 4:35, hermano José, dice la Biblia, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Jesucristo no se refería a la siega o a la siembra física del trigo físico. Jesucristo se refería, ve la necesidad que hay en el mundo.
ya está listo para ir y predicar el Evangelio y recoger lo que otros han sembrado. La Biblia, Jesucristo dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como Jesús. Jesús vio las multitudes, alzó sus ojos, ¿no es cierto? Y vio que estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Amén. Y Jesús dijo en Juan 35 a sus discípulos: ya están blancos para la siega. Hermanos, necesitamos nosotros también despertar. Como decía hace 8 días, necesitamos dejar nuestra zona de confort. Necesitamos dejar la pereza, necesitamos dejar de pensar solamente en nosotros y de ver que hay gente que tiene una necesidad espiritual. Jesús, y lo vimos en las clases pasadas, Jesús no vino a salvar o a sanar a los sanos, a los que están bien. Él vino a sanar a los enfermos, a los pecadores, a comer con ellos para compartirles del amor de Dios. Así que, hermanos, Jesús dijo por último en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos. ¿Se fijan cómo el Señor hace algo, da una enseñanza, pero al final le dice a sus discípulos, se vuelve a sus discípulos y les dice a ellos, a sus íntimos discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Wow. Dice aquí el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, hace una pausa, por lo tanto se dice aquí una conclusión y se dirige a los discípulos y les dice una verdad, a la verdad. ¿Sí? Jesús declara una verdad y dice: a la verdad, la mies es mucha. ¿Qué es la mies? La mies aquí significa el campo. El campo que está ya listo para ser segado, ser cosechado, ir a la pizca, como aquí en unas va a decir ir a la pizca, o ir a cortar, o ir a levantar lo que ya ha sido sembrado y ya ha salido el fruto. Hermanos, la Biblia nos enseña el Señor que la mies es mucha. El campo, el trabajo del Señor es mucho. Tengo una noticia, si no lo sabías. La obra de Dios, el Señor la compara con el campo, hermano Marco. No es fácil. Yo conozco, he escuchado, tanto en México como en España y en el mundo, uno de los trabajos más arduos y más desgastantes físicamente hablando, hermano, es trabajar en el campo. Porque en el campo se trabaja bajo el sol, se trabaja en el barro, en el lodo, se trabaja, algunos trabajan en veredas, en lugares donde hay montes, en lugares donde hace mucho frío o hace mucho calor, donde no hay todo el confort que puedes tener, ¿no es cierto? Y tienes que agacharte y tienes que estar ahí no una hora, sino horas, cortando, levantando, ¿no es cierto, hermano? El trabajo de una persona campesina o una persona que trabaja en el campo es duro. Y es lo que el Señor está diciendo. Aquí está una gran verdad, hijos míos, la mies es ¿qué? Mucha. Hay mucho trabajo en la obra de Dios, hermanos, despierta. Hay mucho trabajo en la obra de Dios. Estos días de Navidad, que esta Navidad fue la primera Navidad después de 22 años de casado, que mi esposa y yo pasamos solamente en familia, con mis hijos, pero yo creo que todos tuvimos, o bueno, al menos yo extrañé, ¿verdad?, al estar con mi suegra, con mi suegro, o con mis papás, o con mis hermanos, porque siempre lo hemos hecho así, o con la iglesia. Este año estuvimos solamente nosotros.
Y eso nos enseña o me hizo ver que lo que dice aquí el Señor, la obra de Dios no es fácil y nunca va a ser fácil. Y es mucha, porque hay mucho trabajo que hacer aquí. Y me acuerdo que cuando platicaba o hablaba con mi mamá o mi papá, me decía, ya ves, por eso vente. Ellos con el corazón, ¿verdad?, de madre, dijo, dice, ya vente para acá mejor. Pero el Señor me sigue enseñando y diciendo, la obra, la mies es mucha. Amén. Hay mucho trabajo que hacer en España, hermano. Hay mucho español sin conocer de Jesús. Hay mucho español duro, perdido, desamparado, que necesita ver la luz de Jesús. Aleluya. Y por eso estamos aquí. No pensando en nosotros, sino pensando en las ovejas descarriadas y dispersas que han de ser del redil, que van a venir al redil, si es que quieren creer en Jesús. Pero Jesús dijo, la verdad, la mies es mucha. Y aquí está lo triste, pero los obreros, pocos. ¿Cuántos son los que quieren pagar el precio por Jesús? ¿Cuántos son los que quieren dejar su zona de confort? Y cuando hablo de la zona de confort, no hablo y que digas, ay hermano, pero si usted vive bien, no estamos hablando de ese tipo de confort, estamos hablando de que tú estés, por decir, en el lugar que te gusta estar, con la gente que te gusta estar, comer la comida que te gusta comer. Y muchas veces para seguir y servir a Cristo tienes que estar fuera de esa zona, de ese confort. Tienes que pagar el precio, tenemos que pagar el precio, hermanos, porque los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Y esa es la invitación que damos esta mañana, esta tarde. Hermano, ¿no te gustaría servirle a Dios? ¿No te gustaría trabajar más por el Señor y traer gente a los pies de Cristo y traer gente aquí a este lugar? Porque la obra es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús lo dijo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, para concluir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el versículo 38? Y es un mandamiento, es tan imperativo que dice, rogad. Dice la Biblia en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones. Dice el Señor, pídeme y yo te voy a dar. Vamos a pedirle a Dios que mucho español sea salvo, hermano. Rogar al Señor. Esa es una petición que deberíamos estar haciendo todos. Rogarle al Señor que las personas que han venido aquí, que han escuchado el Evangelio, regresen a Cristo Jesús. Cuando vengan a Cristo Jesús, rindan su vida a Cristo Jesús. Rogar, la palabra rogar significa que estemos orando, suplicando, como cuando un hombre que está mendigo y no tiene que comer dice, dame una migaja, dame un pan. Así nosotros tenemos que estar rogándole al Señor y pidiéndole al Señor. ¿Qué le vamos a pedir? Número 1, al Señor de la mies, al dueño de todo este campo, ¿no? Al Señor y amo de todo el mundo. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? A Él tenemos que ir. No me pidas a mí, no le pidas a un gobierno, no le pidas a la iglesia, pídele al Señor. Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones. Al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, yo te invito a que reflexiones en este mensaje y que pienses que el Señor viene pronto y que pronto va a encontrarnos como haciendo su voluntad o haciendo lo que nosotros queremos. El salmo que he estado leyendo de memoria es el Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es un mensaje, hermano Marco, misionero, un pasaje misionero. Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Tenemos que estar orando al Señor que envíe
obreros a su mies. Yo no sé qué vaya a pasar, hermanos. Yo les pido que oren. Hay un hermano, el hermano que va a venir ahora, ya tiene su boleto para venirnos a visitar, por cierto. En enero 17 llega un hermano misionero en Bulgaria, pero ellos tienen una inquietud, lo voy a poner así, tienen la inquietud a lo mejor de venir aquí a trabajar a España. Yo no sé, la oración de mi esposa y de un servidor ha sido: Señor, ayúdanos a tener una familia que pueda compartir, que pueda trabajar con nosotros. No sabemos, ¿verdad? Puede ser esta familia o no sé, pero que Dios envíe más obreros a su mies. Amén. Porque hace falta. Hace falta. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a ver con tus ojos, porque tú nos enseñas a oír con tus oídos, porque tú nos enseñas a tener compasión con tu corazón, con algo interno. Haznos y crea en nosotros ese corazón de compasión. Danos tus ojos, Señor, que veamos la necesidad, y danos tus pies para recorrer, tu energía para trabajar. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.